1812. La primera versión escrita de la historia de Blancanieves fue publicada en ese año por los hermanos Grimm. El cuento fue recopilado por Jacob y Wilhelm para posteriormente 1937. Walt Disney estrenó la película Blancanieves y los Siete Enanitos, que fue su primer largometraje animado. Disney se basó en una versión muda de 1916 que el director vio en su adolescencia, convirtiéndolo así en la primer película animada de la compañía. Pero no solo eso. Hoy, 88 años después de la historia original animada, podemos decir también que ha sido el primer cuento que muchos niños han leído. Ha sido también la primera princesa que muchas niñas han conocido. Y ha sido también la primera inspiración para muchas compañías y productoras de hacer una historia similar. En 2025 finalmente llegó el momento de llevarla a la pantalla grande, siendo nada más y nada menos que esta vez un live action de la primer princesa de todas, llamada Blancanieves. ¿Qué bueno van a verte de nuevo por acá en una nueva reseña, opinión, crítica más de este canal? Y sí, hay que decirlo, es un estreno fuerte del año. Hoy estamos en una de las que es más populares, por así decirlo, dentro de lo esperado en este 2025, luego de todo el tornado, turbulencias y llamas que hubo alrededor y polémica de esta película. Los estrenos fuertes ya lo saben, en cuanto a popularidad y expectativas los dejamos aquí para que te des una idea de cuáles son los que faltan este año y si vale la pena ir al cine. Sin embargo, yo sé, la historia de espera para esta película fue más turbulencia que expectativa y emoción. Y una turbulencia de esas fuertes y pesadas. Así que yo, antes de comenzar, te quiero preguntar para la caja de comentarios si estuviera en tus manos modificar, corregir o continuar la historia de Blancanieves para hacerla más llamativa y original con los tiempos actuales, ¿qué harías? Vaya, esta vez es una pregunta que requiere un poco y bastante de creatividad, más mente abierta. Así que cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo y respondiendo como siempre ahí abajo en la caja de comentarios. Dirigida por Mark Webb, quien dirigió al Spider-Man de Andrew Garfield y en un tono más de drama nos trajo Un Don Excepcional y 500 días con ella. Hoy llega con la historia de una de las princesas más importantes y populares a nivel mundial, pero con actores de carne y hueso, en donde la sinopsis dice lo siguiente. Blancanieves de Disney es una nueva versión en imagen real de la película clásica de 1937. Rachel Zegler interpreta el papel de Blancanieves y Gal Gadot el de su madrastra, la malvada reina. Esta mágica aventura nos trae de vuelta el cuento atemporal y sus personajes más queridos: tímido, sabio, mudito, gruñón, feliz, dormilón y mocoso. A ver, de entrada no hay nada que explicar sobre la historia de Blancanieves como tal, ¿no? No hay algo extra que decir, no hay algo extra que agregar. Te lo digo de una vez porque lo que acabo de ver es el ejemplo perfecto de lo que es decir, hazme una descripción gráfica de lo que es este cuento de aquí a la pantalla grande. ¡Hey! Con algunas excepciones. No es un remake, no es un remaster, no es un reboot. Bueno, reboot. De hecho, eso no se puede hacer con esta historia. Lo que veremos aquí es trasladarlo del cuento / película original animada de Disney a la vida real. Y fíjate que si empezamos ya de lleno con comparaciones en el tono visual en general y cómo está estructurada en cuanto a plasmar algo de algo animado a un live action, me recuerda solo un poquito en cuanto a estructura organizacional a lo que fue Cruella. Blancanieves sigue la fórmula típica de un musical y de un cuento hecho realidad, con sus géneros principales como musical, fantasía. Se apega estrictamente a la obra original en cuanto a sus sucesos obvios, típicos, que ya sabemos cuáles son, ¿no? En el cuento de Blancanieves. Lo que me hace replantearme un poco la polémica de esta imagen y lo que había dicho en declaraciones la actriz, sobre que a lo mejor buscaban hacer algo distinto y redirigir el mensaje principal de la obra. Principal, porque netamente cuando terminas de verla te quedas con el mismo aporte que la obra original hizo. Toda la historia es un cuento vociferado por la voz de uno de los 7 enanitos, quien nos pone en contexto sin perder mucho tiempo con números musicales. Como todo gran musical debe comenzar, y adentrándonos en el background y la infancia de Blancanieves, siendo educada por sus padres llenos de bondad, lealtad, valentía y justicia. Esas mismas 4 cualidades que le transmitieron
secuestraron a la pequeña y las utilizaron para los tres reinar por un tiempo en su reino de paz, con las personas llenas de alegría y haciendo bastante referencia a las manzanas, las actividades al aire libre y todos trabajando como una comunidad felizmente. Durante el gobierno de Blancanieves y sus padres, hasta la muerte de su madre y la llegada de la reina malvada, que escogió su padre como madrastra, la bruja, que termina traicionándolo y se queda con toda la riqueza, comienza con la tiranía y la historia de reconstrucción y descubrimiento para la propia Blancanieves, a quien en varios planos y secuencias nos la muestran sin rodeos, y esto como si fueran rápidas transiciones y páginas de un cuento. Como sus tareas consistían prácticamente en ser encargada de la limpieza en el castillo, mientras la reina malvada, interpretada por Gal Gadot, se regocijaba en gemas, diamantes y riqueza mientras nadie le podía hacer frente. Durante todas estas revelaciones de aspectos del film, la película muestra pues un equilibrio, te voy a decir, un equilibrio entre buenos aspectos visuales de repente cuando están en el bosque que tienen que ver con los animales, tal, pero también un bajo diseño de producción. Aún así, más que nada su aspecto fuerte radica en la presentación de sus números musicales. Eso, digamos, es lo más destacado dentro de un film que está retratando una historia que ya conocemos. Y es también donde Rachel Zegler brilla más. Ahora, decimos que toda la película es como estar dando vueltas a las páginas de un libro sobre los momentos más acertados y más conocidos de la historia de Blancanieves. Aquellos momentos que todos ya sabemos y que estábamos esperando a ver cómo los iban a representar. ¿Cuáles son estos? La presentación de los 7 enanitos, la bruja mala y la manzana, el beso que revive a la princesa, el espejito espejito y la batalla final. No te voy a negar que disfruté algunos de los números musicales, algunos ciertos puntuales, porque hay otros que mamma mía, porque realmente complementan muy bien y le hacen gran tributo a la obra original. No obstante, el hecho fuera de estos fenómenos cumbre de la obra, hacen que todo lo demás se sienta demasiado inorgánico, como algo frustrante por simplemente tratar de desentonar con un ritmo rápido, sí, pero que no se construye lo suficiente como para ser memorable para el espectador. Después de que Blancanieves se canse de las actitudes de su madrastra, decide ayudar a un ladrón con filosofía tipo Robin Hood y que pelea en el nombre de su padre. Blancanieves, en su afán de seguir buscando a su padre y tener la esperanza de que esté vivo, libera a este joven y lo sigue en su camino al bosque para que la ayuden con esta misión. Es en estas secuencias donde te quedas ¡Uepa! ¿Qué pasó aquí? De repente me estás contando una cosa y a la otra ya tenemos de la nada a Blancanieves con su vestido típico. O en otra sección, rápidamente, y esto pasa en menos de 5 minutos, es tragada por el bosque maldito y luego de repente aparece ya con los animales fantásticos. Ya te digo, es bastante gratificante saber que los animales al menos no fueron algo cringe de la película, sino que realmente sí son adorables. Pero es este dinamismo que no le favorece. Dinamismo en esta ocasión es malo. Mismos animales que rápidamente ya nos sitúan con los 7 enanitos, que eso sí, sorprendentemente, a ver, no vamos a negar el aspecto físico de los enanitos, pero sorprendentemente las cosas más reflexivas o los mensajes más reflexivos y los momentos cómicos entretenidos de esta película radican más con lo que tiene que ver con estos 7 enanitos. Aún así, este film no cuenta con un gran diseño de producción, como ya lo mencionamos. Es una radicalidad que no solo queda en el uso del CGI para los 7 pequeños, sino que realmente lo inorgánico que mencionamos es porque los 209 millones de presupuesto para este film se ven opacados por un amplio uso de efectos especiales, en donde lo único medianamente orgánico es Blancanieves y la bruja en sus pocos momentos destacados, vamos a dejarlo así. Pero que todo lo que lo rodea muestra un contraste plástico donde no se puede llegar a sentir la emoción, ni adentrarse en el tono de madurez y responsabilidad como lo es la reflexión y moraleja real de Blancanieves sobre alcanzar un final feliz a través del bien. Las aventuras de los 7 enanitos y el príncipe, si lo podemos llamar de esa manera, es como que esa parte más diferente al cuento original, pero que termina acabando en lo mismo. Digamos que estos cambios que hicieron hacer se vieron clínicamente opacados por precisamente tener que hacer y tener que pasar por los momentos originales del cuento. O sea que es un desbalance bastante raro. Ni la cambió
la historia ni aportó. Estos mismos momentos se sienten de más o sin aporte contextual realmente al mensaje de este film. Y simplemente estamos avanzando en rieles que representan cada momento importante del cuento, rellenados entre medias por un número musical, bueno, sí, pero que no es suficiente para motivar al espectador para clasificar estos momentos como únicos y especiales. Este film trata de todas las maneras tener un mensaje bonito, y el amor, la amistad y la valentía a cargo de los amigos de Blancanieves, y sobre que la belleza verdadera no está en la apariencia externa, sino en el corazón amable y valiente en la batalla Blancanieves contra Reina Malvada. Una historia que sí, debido a la quizás antipatía, sociedad emocional con la que manejamos nuestro mundo hoy en día, y que estamos construidos más por un pensamiento sombrío que es muy difícil de sesgar hacia el lado contrario simplemente viendo un contenido simple y bonito, termina por estrellarse en chispas de su propio estilo y quemándose en las situaciones cliché de musicales. Como si estuviéramos viendo una obra musical de teatro, pero en la pantalla grande, así se siente un poco esta Blancanieves. O sea, diciendo que dónde están esos más de 200 millones de producción en presupuesto, ¿no? Y si tú me dices a mí qué es lo que más molesta de un live action de una obra tan sagrada y popular como lo es Blancanieves para muchísimas generaciones, es el diseño de producción, el cual a final de cuentas es el que más se ve, lo que más te deja afectado sobre una opinión en general de un público que sí opina sobre lo que ve, y que más allá de aplaudirle por respetar en gran parte los aspectos importantes de la obra original, porque la verdad yo me esperaba, o sea, iba sin expectativas la verdad, pero la verdad me esperaba algo completamente diferente por las opiniones que se habían emitido. Y a ver, si la ibas a hacer totalmente diferente, pues pone el acelerador a fondo, no realmente que los mismos aspectos originales de la obra terminen siendo ni tan original ni otra cosa diferente y te quedaste en lo mismo de siempre, ¿sabes? Si uno realmente va e intenta verla sin ninguna opinión externa que afecte tu visión y tú generes tu propio criterio, yendo sin expectativas o sin esperar algo mismo que tú esperas, sales indiferente. Y creo que esa es la palabra. Ese es el resultado y el sentimiento más aceptados del por qué Blancanieves es una historia que te debe de hacer sentir cosas. No obstante, con el tono confuso que el film sigue y las simples secuencias que generan un efecto nacarado de algo que parece simplemente pulido para ser la versión humana de la historia y nada más. Blancanieves 2025 se convierte repentinamente en una creación fiel a momentos, pero también robotizada y automatizada de esa caricatura de 1937, con una ideología y conflicto, sí, político, pero de un cuento de hadas feudal, en donde el hecho de la fantasía no termina por exponer del todo bien su mensaje final, y en donde se termina reposando en la zona de confort típica de cómo vencer a villanos en un musical. Cantando ni creas. El discurso elemental sobre recordar los nombres de cada persona y lo importante que es para ellos que los recuerdes y te importen. Ese es otro punto extra del film en cuanto al mensaje, ya que como lo dijimos, el problema no tiene que ver con la selección del cast, ni con querer ir radicalmente con un específico mensaje. Los puntos negativos están fielmente en la dirección de este film, en no poder presentar una sinergia con sus secuencias y en simplemente no poder llegar a ser algo refrescante después de 88 años, sino que se queda en un guión flojo que no trata de resolver los problemas y darles una construcción a sus personajes para que destaquen en su camino a salvar este drama revolucionario y recuperar su castillo todos juntos como una banda de amigos, sino que simplemente sus personajes se reposan y regocijan en sus personalidades estrictamente marcadas. Por eso decíamos, automatizados y robotizados, de los cuales solo Rachel Zegler zafa y es lo más destacado del film en los números musicales. El tema es que ¿cómo no íbamos a destacar números musicales cuando la banda sonora detrás original de Good Things Grow, Waiting on a Wish, Whistle While You Work y All Is Fair, que son de lo mejor de la película, está compuesta por Egot, Benj Pasek y Justin Paul, los responsables de poner música a películas como El Gran Showman, La La Land o Crocodile? Además, en esta renovada Blancanieves también encontramos un buen número de canciones interpretadas por su reparto, siendo la mitad de las que dijimos interpretadas por Rachel, a quien también vimos cantar, como ya dijimos, en la balada de Pájaros, Cantores y Serpientes de los Juegos del Hambre. Y esa
esa sí fue una gran película. Ligera, torpe, automática y reflexiva, Blancanieves 2025 logra alcanzar la zona decente para posicionarse como una versión digna de una mezcla y división de opiniones, consiguiendo así ser única por ser experimental, pero a la vez indiferente por no ser lo suficientemente óptima para considerarse un clásico, aunque tampoco lo suficientemente mala para recibir el adjetivo de gusto culposo. Y eso es lo que no debe conseguir una película de tal magnitud como esta. Así que sí, es válida ponerla en esa región de fracaso, porque películas, como te digo, como las que vimos al principio del video, que se supone tienden a ser, aparte de lo más popular, la que más recaude y de la que más se hable en el año. Estrenos fuertes. Y lo dijimos hace poco en una crítica, un film te debe generar emociones, reacciones, y cuando no lo hace mayoritariamente es porque es algo malo. Pero bueno, al menos aprendimos a silbar, ¿no? Así que bueno, yo por eso a este film le doy 2 estrellas como calificación personal, y definitivamente es una película, pues, palomera. Restore our kingdom. Follow me.